Panamá, muy buenas noches, bienvenidos a Tú Decides. En este mes de octubre, abordando el que quizás sea el tema que más preocupa a la ciudadanía panameña, la seguridad en las calles, la seguridad social. Estamos al inicio de un nuevo gobierno. ¿Cómo va a abordar el gobierno la seguridad para que el panameño se sienta más tranquilo en sus hogares, en sus casas, para que sus hijos estén seguros? Hoy tenemos un panel de lujo que tiene a bien abordar desde toda perspectiva qué es lo que está pasando con la inseguridad en nuestro país. Yo les cuento que hasta la fecha, de acuerdo al Ministerio Público, actualmente se contabilizan 321 homicidios solo en lo que va del año. No vamos bien enrumbados si revisamos las estadísticas de años anteriores. ¿Por qué está ocurriendo esto? Esto vamos a explorar esta noche. Bienvenidos a Tú Decides. Bueno, y le doy la bienvenida hoy a nuestro programa a Aida Selles de Palacio. Ella es exdirectora del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá y es profesora actualmente de la Cátedra de Criminología de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Es también criminóloga residida en la Universidad Autónoma de México, abogada y trabajadora social. Y es aquí para hacer un completo análisis sobre la política criminológica del Estado. En esta ocasión también nos acompaña Isaac Brauerman. Él es ingeniero electrónico y licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Es el actual presidente de la Asociación Panameña de Propietarios de Armas. Es experto en políticas regulatorias de armas de fuego, seguridad ciudadana y de instalaciones. Tiene muy bien por qué saber si se debe o no mantener esta veda de armas, que ya va para 9 años. Y por último, no menos importante, está con nosotros el ex viceministro de Seguridad. Es actualmente asesor coordinador de proyectos y programas de la Presidencia de Panamá, es decir, que puede respondernos ampliamente lo que va a ocurrir durante esta administración en materia de seguridad. Y por ese mismo punto inicio yo, ex viceministro, encantada de recibirle esta mañana. Yo decía que la administración anterior dio pasos positivos en pro de mejorar la inseguridad. Implementaron programas como Barrios Seguros, que a pesar de sus críticas vimos algunos resultados en algunos jóvenes. También en la misma renovación urbana de Colón, que es una de las provincias más inseguras de Panamá actualmente, que tenía una parte que trataba de socializar a jóvenes en pandillas, a adultos en general. Sin embargo, al iniciar un nuevo gobierno, muchos dicen, ¿qué pasa con estos programas de seguridad? Porque ya ha empezado el ministro de Seguridad a anunciar un viceministerio de prevención integral para evitar que jóvenes que están en riesgo social delincan y demás. Se habla de una academia, es decir, cada gobierno con su librito otra vez se vuelve a echar para atrás lo que se implementó en la administración pasada. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la hoja de ruta en estos años? Bienvenido. Sí, muchas gracias por la invitación. El tema es que, tal como usted señala, de 28 a 29 años de gobierno democráticos, todos los gobiernos han establecido sus propios esquemas de gestión referente al tema, pues, de la seguridad ciudadana. No podemos ser críticos destructivos que sus propuestas no tuviesen algún elemento importante. ¿Cuál es la diferencia que existe durante todos estos programas quinquenales de gobierno? El hecho que los mismos no eran sostenibles, los mismos no eran permanentes, y se debía a algo importante que hoy por hoy todos los estados en el siglo XXI tienen que desarrollar, que son políticas públicas de Estado. No solamente la política pública en el tema de gestión de seguridad, política alimentaria, etcétera, etcétera. Porque eso le da sostenibilidad y se permite de alguna manera poderle dar seguimiento y medir mediante indicadores gestión por resultado, que es lo más importante, cosa que definitivamente no se ha hecho. En esa dirección y producto durante mi presencia en el Instituto de Criminología, siendo la profesora Aida Selles la directora, pude percatarme y aprender al mismo tiempo la necesidad de que Panamá tenía que adoptar una política criminológica. Política que surge no como un conejo sacado de un sombrero, sino producto de un congreso científico en la que se llegó a la conclusión en la administración de la expresidenta Mireya Moscoso
de la necesidad de adoptar una política criminológica que en efecto en el año 2004 se concatena con la participación de muchas instancias, el gobierno en su conjunto, incluyendo organismos internacionales, la sociedad civil. Y es así que 2 años después, el decreto ejecutivo 260 del año 2006 se adoptan los lineamientos generales de la política criminológica. ¿Cuál es la política criminológica? Porque cuando hablamos de eso, el ciudadano común, el televidente que nos ve en casa, nos dice, pero ¿cuál es la política? Es un sistema que le da una mayor connotación científica al problema de la inseguridad, privilegiando la prevención como el esfuerzo principal del Estado. Con un enfoque preventivo, entonces. Exactamente. Esa es la hoja de ruta que va a seguir esta administración. Eso es lo más importante. Pero ligado entonces a programas, porque se ha hecho mano dura, barrio seguro, armas por comidas. ¿Cuántos programas? Esos son títulos que cada gobierno le pone. Eso no significa que sea parte de una política criminológica. La política criminológica, tal como señala, contiene una serie de elementos de carácter científico a corto, mediano y largo plazo que va a permitir poder mitigar un problema. No con eso estoy diciendo que una vez aprobado, porque el gobierno va a aprobar mediante ley de la República esta política criminológica, es decir, va a trascender de ese decreto ejecutivo 260 a una ley de la República de largo alcance. Me gusta eso, compromiso. ¿Se siente usted optimista de que en esto, o sea, por qué va a ser diferente en el gobierno de Cortizo? Porque eso ya está en el plan. Ya eso está estructurado en la hoja de ruta. Bien, quedó claro entonces que pasamos de decreto a ley de Estado. Vamos por acá con la profesora Aida Selles, porque usted ha sido muy crítica y me gusta eso de que cada gobierno viene con lo suyo, nombres van, nombres vienen, pero ¿y dónde está la política real de Estado, de seguridad? Cuénteme. Sí, muchas gracias, Guadalupe, por la invitación, la oportunidad que nos da de poder hacer docencia desde esta tribuna. En verdad, bueno, el tema de la política criminológica de Estado no es un tema nuevo. El Instituto de Criminología tiene más de 15 años, quizás más, en que ha planteado la necesidad de ir hacia una política criminológica de Estado, que significa los principios que van a regir esa política, esos programas, esos planes, proyectos y programas y acciones, y que tiene que ver con estrategias rectoras, que luego se operacionalizan en planes a corto, mediano y a largo plazo, y establecen responsables y corresponsables, y que sintoniza todo el sistema de justicia penal, más la sociedad civil, empresas, todos los demás ministerios que tienen que ver con el tema social. Y es que el tema de la política criminológica no se puede ver como un ente solamente jurídico, normativo, porque es que la conducta delictiva va más allá que eso. La conducta delictiva tiene que ver con factores biopsicosociales, es decir, mucho más amplio la gama de factores que intervienen, y no se puede abordar solamente desde el punto de vista jurídico, y tampoco se puede ver solamente desde el punto de vista represivo. La política criminológica tiene que hacer un enfoque realmente predelictivo y postdelictivo, o sea, antes de que ocurra el hecho y posterior al hecho. Es decir, es una política que sobre todo enfatiza la prevención. Históricamente en el mundo, diríamos así, se ha hablado de política criminal, pero es que precisamente el término alude al victimario, al sujeto que ya ha delinquido, y hemos dejado de un lado la prevención primaria. Entonces, nosotros la experiencia que tenemos, los conocimientos técnicos nos dicen que el sujeto no va al delito antojadizamente, que hay una cantidad de factores biopsicosociales que actúan como factores predisponentes, preparantes y desencadenantes de la acción. ¿Cuáles son esos factores, en términos simples? Factores biológicos que están dentro de su carga hereditaria, factores ¿hay una carga psicológica ahí? Es correcto, y ello incide en la psicología, en la parte psicológica del individuo. Por ejemplo, las carencias psicoafectivas, la falta de respuestas a sus necesidades básicas, como es, por ejemplo, educación, claro, lo ya conocido, educación, etcétera. Alimentación y la pobreza en general que trae delincuencia, mucho se ha dicho. Está relacionada con la delincuencia. No podemos decir que la delincuencia obedece a un único factor. Ellos se conjugan en muchas formas para dar aparición al hecho social, que es la conducta antisocial. Entonces, en esa misma perspectiva, una política criminológica tiene que sintonizarse con ellos. Tiene que ir más allá de la norma. Aumentar las penas no resuelve, porque precisamente las penas no corrigen conducta.
Ahora un que proceso. usted me toca el ámbito judicial y tiene por qué saberlo, sé que usted es abogada, ¿qué opinión le merece la implementación del sistema penal acusatorio? Yo no es que lo critico, pero digo que al ser muy garantista hoy le ha dado como un escudo al delincuente que cree que es muy poco probable que en un sistema en el que se juzga privando la garantía él vaya a estar detenido por un hecho u otro. ¿Cómo aprecia usted esta implementación Claro, algunos meses después? Claro, yo pienso que nosotros Panamá dio un paso muy importante en la adopción del sistema penal acusatorio, después que veníamos de un sistema inquisitivo, con sus errores, ¿verdad?, que tenía. El tema es que el sistema acusatorio descansa en el tema de la prueba. Es un sistema en donde el sistema de investigación criminal tiene que ser muy efectivo, implementarse con toda la tecnología y con todos los elementos que implica la investigación criminal. Si eso falla y es débil, obviamente que establecer la responsabilidad de un supuesto delincuente va a ser difícil. Por ello entonces es que la garantía que tiene él se le respetan en el proceso, y eso debe ser así porque es un sistema garantista. Pero cuando no hay las posibilidades de investigar en el tiempo que se establece, el fiscal, el juez de garantía tiene que adoptar una medida que necesariamente no es la detención preventiva. Y por eso es que la gente dice, bueno, pero esta persona delinquió, se robó algo, secuestró a alguien y está fuera. O sea, ¿cuál es la garantía de nosotros? ¿Cuál es la seguridad? Entonces, ¿cómo la aprecia usted? ¿Ha sido positivo? ¿Ha sido negativo a la fecha? Yo pienso ¿Hay cosas que tiene su parte positiva. Yo creo que antes se habla de evaluar, de hacer cambios, pero nosotros hemos planteado y hemos sustentado que antes de ir a los cambios hay que hacer un diagnóstico situacional muy detallado, muy profundo, de las fallas que tiene, y luego corregirlas, porque no podemos hacer cambios sin tener esos elementos técnicos que son necesarios para hacer los ajustes necesarios. ¿Qué opinión le merece a usted? Sí, ciertamente concuerdo con la profesora Selles de que es necesario hacer un diagnóstico para identificar dónde está el problema y los hechos relacionados con el problema. Sin embargo, desde el punto de vista de la acción policial, consideramos que inhabilita la acción del policía porque la DIJ llegar a un lugar donde se ha cometido un delito tiene que esperar que el fiscal llegue. Y nosotros consideramos que 48 horas en un proceso de investigación que va más allá, eso es una impunidad definitivamente, que es una crónica anunciada de una impunidad. Por eso que es importante, sí, el SPA no podemos hacer un juicio crítico porque es bueno desde el punto de vista de permitirle a un individuo la posibilidad de ser juzgado inmediatamente y no caer en el error de encontrarnos con privados de libertad que están cumpliendo una pena de 5 años y cuando he llevado a juicio era 2 años. Entonces eso es justo, pero sí se hace necesario hacer el diagnóstico, verificar dónde están las fallas y corregirlo. Y creo algo importante, me parece, no soy abogado, pero como docente creo importante que los fiscales y los jueces tienen que empoderarse totalmente del SPA para poder lograr hacer una real justicia. Y acuerdos de pena, hoy que está muy de moda prácticamente esto, pero que algunos no creen que es consono con la realidad. Bueno, el tema es que los acuerdos de pena están establecidos precisamente en el sistema, y todo lo que está sustentado en ese sistema y constituye una garantía para el supuesto delincuente es válido. El tema es que como no se surten las investigaciones debidamente, este punto del acuerdo de pena nos parece a nosotros que también debilita un poco la investigación, ¿verdad? Porque de repente no se llega a investigar profundamente y quedamos en el acuerdo de pena con la decisión del victimario a someterse a ese proceso, sin ir más allá. Y un fiscal y el juez de garantía y todo el personal que trabaja en el sistema acusatorio, uno de los puntos muy importantes es la investigación de los hechos ocurridos. Entonces, la gente que tiene la inconformidad por esto, porque hay además delitos de alto perfil, ¿sí?, que tienen que ver con el tema, por ejemplo, de la corrupción, y estos temas en donde los arreglos de pena, los acuerdos de pena, crimen organizado además, que a la ciudadanía no les satisface. Claro. Porque versus otros delitos menores, se le aplica la ley más rígida. Entonces eso sí crea una situación de disconformidad, de desconfianza en el sistema. Entonces yo creo que eso también tenemos que revisarlo. Lo que decía Severino me parece a mí también cierto, la capacitación a todos los entes que participan en el sistema acusatorio. Se tienen que adueñar, ¿verdad?, de los conocimientos técnicos para poder
que se aplique debidamente. Bueno, definitivamente que si queremos abordar la política de criminología del Estado es bastante amplia, vamos a tener otros bloques más, pero yo quiero aprovechar y darle la palabra a Isaac Brauerman, no menos importante. Yo tengo un cometido muy especial por el que he convocado aquí al presidente de la Asociación de Propietarios de Armas de Panamá, porque se ha satanizado la tenencia de armas. Antes de que se implementara la veda hace 9 años, se decía que el ciudadano portara armas libremente era el culpable, el responsable de todo, pero la realidad es que los asesinatos siguen en las calles. Si nosotros hacemos un seguimiento de prensa, vamos a ver que a cada momento hay decomisos de armas y lo que es más delicado, armas de guerra. Estamos hablando de un tema bastante fuerte y que pues parece que pasa sin que las autoridades se den cuenta, pensándolo inocentemente. ¿Ha sido positivo? ¿Se ha dado los resultados que las autoridades esperaban la veda de armas? ¿No es hora ya de hacer un cambio en este sentido? Bueno, primero gracias por la invitación en este espacio. Definitivamente que no. La veda de armas ha dado para mi concepto el efecto contrario al esperado, a lo que se prometió, que era supuestamente una medida para disminuir la delincuencia, quizás la capacidad armamentista o el contrabando o el tráfico ilícito de armas. Y obviamente quienes implementaron eso o quienes le dieron continuidad no tenían ni la menor idea de qué se trataba esa medida y cómo funcionaba y cuáles eran los efectos de prohibir un canal legal para importar un artículo lícito. Hay que aclarar que la veda de armas, como bien acabas de decir, lleva 9 años recién cumplidos. Se trata de nada más y nada menos que la prohibición de un procedimiento aduanero administrativo, básicamente que empieza en el puerto y termina en el depósito de la Policía Nacional, pasando por los controles aduaneros. Y en todo momento las armas que son importadas legalmente al país son escoltadas por obligación legal por los estamentos de seguridad y son custodiadas por ellos mismos también. Entonces, definitivamente que haber prohibido ese procedimiento administrativo no se trata de ninguna medida que pueda utilizarse para el desarme de delincuencia o disminuir el número de armas ilegales en las calles o evitar los robos o hurtos de armas, ni nada relacionado con delincuencia. Entonces, definitivamente que sí tenemos que cambiar esa estrategia o esa medida lo antes posible, para mi criterio. Porque ya mencionabas el tema de la cifra de delitos. Eso es así. De hecho, estadísticamente hablando, hay aproximadamente 8 robos registrados por día. Y a mano armada. A mano armada. Hay homicidios por robo a mano armada. Que eso, correcto. Estamos hoy en día, en el 2019, después de 9 años de la veda, registrando más de 1.3 homicidios diarios. Entonces, si estamos hablando de que matan a una persona en promedio todos los días y el 70% de esos homicidios son con arma de fuego, entonces no estamos teniendo ningún efecto sobre la delincuencia armada. Claro. Por el contrario, 9 años después sigue todavía los delitos cometiéndose con armas de fuego y ya mencionabas el tema preocupante que es el decomiso de armas y elementos de guerra en manos de la delincuencia. Claro. Porque no solamente están decomisando fusiles y armas automáticas, sino que también están decomisando granadas, silenciadores y toda clase de artículos que son de uso exclusivo del Estado. Entonces, vemos que hay un problema muy serio de tráfico de armas ilícitas y que ya no es solamente como se pensaba, que las armas las hurtaban de los particulares o empresas de seguridad privada, porque armas de guerra no se las pueden hurtar a ningún particular. Entonces, hay un problema. Estamos hablando de que si hay 8 robos registrados diarios y sin contar los que no se registran y sin contar los hurtos, que son todavía muchos más, claro. Tenemos un problema de inseguridad y ya lo demuestran las encuestas de victimización que ha realizado tanto el CIEC y el Observatorio de Seguridad Ciudadana. Claro. Entonces, yo sí creo que eso hay que cambiarlo urgente, porque no podemos seguir teniendo a las víctimas en total estado de indefensión y sobre todo cuando hay una legislación nueva, que es la Ley 57 de 2011, la Ley General de Armas de Fuego,
que todavía no se ha podido implementar producto de esas prohibiciones que ha mantenido el Ministerio de Seguridad en los últimos 9 años. Y le agradezco su postura. Vamos a hacer el primer alto para publicidad para, al regresar, escuchar qué nos tiene que decir el ex viceministro en torno a si se tiene que levantar o no la veda de armas ahora en esta nueva administración y algunas dudas que ha expuesto la profesora Selles en cuanto a la tenencia de armas y qué nos va a responder por acá Isaac Brauerman. Vamos al cambio. Volvemos entonces con esto y más. Pronto regresamos con Tú Decides. Estamos de vuelta con Tú Decides. Bueno, y aquí hay un par de opiniones encontradas sobre ¿es seguro o no la tenencia de armas en casa? ¿Qué nos tiene que decir usted, profesora Aida? Sí, ¿qué es lo que le preocupa en este sentido? Claro, desde el punto de vista criminológico y social, siempre nos ha preocupado el tema de las armas, es los requisitos que se establecen para la tenencia de las armas. Puesto que sabemos y hemos tenido la experiencia de muchos accidentes y situaciones que se han dado dentro de la familia, que lejos de proteger a la familia ante un evento delictuoso, produce dentro de la familia un accidente con consecuencias fatales. Eso por un lado. Lo otro es que nos preocupa también desde el punto de vista de los requisitos, el tema de cómo se evalúa al sujeto que solicita se le dé el permiso a portar un arma, en el sentido de que muchas veces en las pruebas que se hacen, no salen a la luz todos los elementos de la personalidad. Y muchas veces detrás de una persona que porta un arma hay características de agresividad, impulsividad y temas que pueden ser un detonante en un momento dado sin que se evalúe. Lo otro es que el comportamiento en la comunidad y en la familia es importante evaluarlo desde el punto de vista dentro de un diagnóstico en la comunidad donde el sujeto se desenvuelve. Porque muchas veces también ese tipo de elementos no sale en las pruebas y en los test que se hacen. Esa es la preocupación nuestra. ¿Cómo responde usted a esto? Porque si estamos hablando de levantar la veda de armas, tenemos que estar seguros en este sentido de que la tenencia va a ser para una persona que esté en buen uso de sus facultades mentales. Bueno, miren, hay que aclarar que existe una nueva regulación, como ya le explicaba, desde el 2012. Una ley que endureció, cuando se aprobó, endureció los requisitos para la legítima tenencia y porte de armas. Yo entiendo la preocupación de la profesora y es muy importante lo que ella menciona. Sin embargo, aquí en Panamá hay más de 60.000 a 80.000 propietarios de armas registrados, que ha sido esa cantidad por más de 10, 15, 20, 30 años y actualmente no vemos un problema de legítimos propietarios de armas utilizando sus armas para cometer cualquier tipo de delito, incluyendo el de violencia intrafamiliar. Más explicaba en el bloque anterior que tenemos un serio problema hoy en día de homicidios por robo, que se están agravando, ya matan a la gente para robar y eso lo estamos viendo cada semana. Estamos viendo que por lo menos una vez al mes hay un caso de legítima defensa con arma de fuego que sale en los medios, que es comprobable, y no hemos visto un caso, gracias a Dios, en este año por lo menos, de legítima defensa donde haya resultado muerto el que se defiende. Entonces, la verdad es que cuando uno analiza y uno ve el histórico, por lo menos en los últimos 3 años, que tenemos una buena base para poder decirlo, han habido varios casos de legítima defensa con arma de fuego, todos han sido exitosos dependiendo del punto de vista, pero por lo menos el que se defendió no salió herido, no así los agresores. No podemos negar hoy en día la posibilidad a las víctimas de adquirir un medio para su legítima defensa, un medio racional, cuando le estamos diciendo al Estado o el Estado está siendo testigo de que están matando a esas víctimas solamente para ver cuánto dinero había en la caja registradora o cuánto tenía en el bolsillo la persona, o si era transportista, cuánto había hecho en el día. Este año particularmente las tiendas de chinitos han hecho fiesta con y ellos, los restaurantes, lamentablemente. Y los restaurantes. Estamos viendo cada semana 2, 3, 4 de esos eventos y todos, o sea, entran 4 o 5 delincuentes armados a robar, golpean a las personas, a veces matan a alguna de sus víctimas. Entonces, yo siento que la preocupación principal en este momento es esa, pero aún así puedo dar toda la certeza, toda la seguridad de que el Ministerio de Seguridad Pública tiene todas las herramientas administrativas para remover, cancelar permisos, incluso
el nuevo Código Procesal Penal, que es el sistema penal acusatorio, también contempla medidas judiciales para removerle armas y el permiso a la persona que así sea acusada o esté investigada, incluso y sobre todo por violencia intrafamiliar. ¿Qué hay de que esto mismo propició un mercado negro para las armas o que se estaba propiciando el contrabando de armas? ¿Se puede estimar ilegalmente cuántas armas hay en Panamá? ¿Esa cifra existe? Bueno, en realidad como no se puede tener un registro de armas ilegales porque no están registradas. Pero una estadística interesante que existe es la de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Crimen, la UNODC, que en el año 2009 estimó que en Panamá habían entre 280 a 300.000 armas sin registro. O sea, estamos hablando que son muchas más que las armas registradas. Y eso fue hace 10 años. O sea, hoy en día quizás el problema es mucho mayor. Claro. La policía decomisa alrededor de 1.500 a 1.700 armas de fuego al año. Esto es una cifra insignificante en comparación con la cantidad de armas ilegales que hay y con la cantidad de armas que presuntamente estarían ingresando ilegalmente al país. Entonces, como ya lo explicaba, hay un problema serio de contrabando de armas que realmente no siquiera podemos estimar cuántas están entrando todos los días, cómo están entrando, porque eso sería como estimar cuánta droga está entrando al país, claro, o cuántos kilos de cocaína existen ilegalmente en el mercado panameño. O sea, es un tema que es serio, pero vuelvo y repito, el punto medular aquí es que, sobre todo, están matando a las víctimas durante los eventos de robo y que hay 400, más de 400, por lo menos el año pasado se registraron más de 400 homicidios en todo el año. Entonces, no podemos seguir con una política de que el Estado en algún día va a resolver o va a proteger a esas víctimas, porque todos los días, mientras el Estado intenta eso, hay víctimas inocentes que las matan simplemente. ¿Estarían dispuestos esos propietarios a someterse a todo este tipo de exámenes que bueno, desde una óptica muy realista ha pedido la profesora Selles? Yo creo que como asociación también pueden aportar. Yo creo que nosotros estamos constantemente trabajando con el Ministerio de Seguridad. Estamos ahorita trabajando en una reglamentación que ya está en la etapa final, es una reglamentación de la ley de armas que todavía va a traer nuevos controles, nuevos requisitos, y va a desarrollar todavía aquellos puntos que quedaron por reglamentarse en la ley. Así que yo creo que podríamos hacer una nueva evaluación de los requisitos una vez el reglamento esté aprobado. Para tranquilidad, obviamente. Y sí creo que, créame lo que les voy a decir, el Ministerio de Seguridad está encima de todos esos casos. Y nosotros con mucho gusto le damos el apoyo y estamos trabajando dándoles el apoyo todo el tiempo. Antes de pasar acá, me interesa escucharlo a usted, don Severo Mejía, porque se pide ya que se levante la veda de armas. ¿Y cuál es la proyección para este quinquenio? Esto va a pasar. Yo creo que se ha querido poner, por ejemplo, al narcotráfico como la madre de todos los males y que realmente los homicidios en Panamá solo ocurren por esta causa. Pero la realidad es que se mata a la gente por robarle. Los principales generadores de violencia es una triada. Armas de fuego, las pandillas y las drogas. Estos tres elementos generan la violencia que nosotros vemos en nuestro país. Con respecto al tema de las armas de fuego, el problema no está si se levanta la veda. Perfecto, el ciudadano tiene derecho a portar armas, portar y tener, porte y tenencia. El tema fundamental es cómo atacar el ilícito de quién porta un arma ilícita. Y eso es lo fundamental, porque las personas decentes que tienen armas, con las regulaciones que deben establecerse, ¿cierto? Tener fuerza letal en una persona que es insana desde el punto de vista mental no es pertinente. Y yo creo que no solamente, como dice la profesora Selles, basta un psicólogo. Hay que buscar un neuropsicólogo porque usted puede verse como una persona normal. Pero tiene un problema. Claro. Y eso tiene que ser descubierto porque el arma de fuego no es un caramelo. Es un arma que utilizada de manera inapropiada puede causar daño a la persona o a terceros. Y esto va con todos, incluyendo hasta la fuerza pública. Pero lo fundamental, Guadalupe, es el hecho de que el esfuerzo del Estado que genera la certidumbre debe estar orientado a cómo neutralizar de alguna manera ese mercado. La delincuencia organizada, ¿cómo paga a las pandillas para que le protejan la droga mientras sigue su curso hacia los Estados Unidos? Ya sea con droga, con dinero
o con armas de fuego. Claro. Puede ser que esas armas automáticas les llegue a través de estos grupos, porque en la década del 80 era entendible que el tráfico de armas que venían de Centroamérica, producto de la guerra civil en Nicaragua, el frente de Farabundo Martí, era obvio porque iba para la FARC. Hoy día no hay ninguna justificación. El problema es que ese es el método de pago de estas organizaciones criminales que le permiten a estas pandillas o bandas poder disponer de estas armas de fuego. Pero la rigurosidad sí es pertinente, estimado amigo. Yo creo que, por ejemplo, yo no soy de la idea de que un joven de 18 años pueda aportar o comprar armas. Para mí debe ser de 25 años. Tiene que tener una madurez exponencial de tal suerte que esta arma sea debidamente utilizada de manera apropiada. Esto es una propuesta personal. Segundo, que por lo menos una vez al año el portador de arma tiene que ir ante una institución, ya sea el CIE o la policía, a entregar el arma, que la vea, que la tiene. Porque hay casos de hurto de armas que el dueño por temor no las reporta. ¿Y esas armas dónde van a parar? A manos de los delincuentes. O sea, esos detalles son importantes, de controles, el marcaje, todos esos detalles hay que ser mucho más rigurosos y le corresponde al Estado. Pero, ¿qué piensa el Estado entonces en esta administración de Saavedra? Al final, ¿cuál es el plan? Se estableció un periodo de tiempo para hacer el diagnóstico de cuál es la situación. El gobierno acaba de entrar, no saben cómo está la situación. ¿Su expectativa Estoy seguro de que el ministro la va a levantar. Bueno. Pero espero, con los controles y tal como dice el amigo, permitir de alguna manera de que exista la certeza de que esa arma que el ciudadano decente la tiene no se escabulla y quede en manos de los Me gusta que usted me está dando primicias, ya van dos. De momento, ¿a partir de qué edad se puede portar armas en Panamá? Bueno, portar es la acción de llevarla consigo oculta. El porte aquí en Panamá es mínimo de 21 años. La tenencia, que es exclusiva para el domicilio, y la práctica en polígono es a partir de los 18 años, es decir, la mayoría de edad. Bueno, está bastante bajito. ¿Tenía algo más que Yo aportar? agregaría que dentro del enfoque de la política criminológica necesariamente se tiene que ir a revisar el tema de el porte y tenencia de armas, y incluso la comercialización de las armas. Eso es un tema puntual. Si nosotros queremos caminar hacia una cultura de paz, ¿verdad? Si queremos vivir en un mundo sin violencia, o sea, esos controles los tenemos que tener, necesariamente. No es que estamos solicitando esquemas tan rigurosos como que nadie pueda tenerla. El tema que usted marca de que usted no tiene evidencia de que, mucha evidencia de casos como le planteaba, no necesariamente es que usted use el arma para que usted adquirió legalmente para quitarle la vida a alguien. Es que accidentalmente nosotros vivimos muchas experiencias donde los niños, por falta de cuidado del que tiene el permiso, ha usado el arma de manera accidental y le ha quitado la vida a otro. Entonces, todas esas situaciones hay que tenerlas en cuenta en el manejo de las armas y en los permisos que se otorgan al respecto. Para cerrar este bloque, en breves segundos, su reacción a esto. Sí, mire, es importante tener en cuenta que si hablamos de materia de requisitos, los particulares tienen más requisitos para aportar o tener armas que las agencias de seguridad estatales y la fuerza pública. Si comparamos ley con ley, los particulares son los que en este momento tienen los requisitos más rigurosos. Siempre se puede mejorar, nadie ha dicho que no, por eso hablé del reglamento que ya está en su etapa final, pero la realidad sigue siendo que vivimos hoy en día en una sociedad peligrosa, así lo confirman las encuestas de victimización. Y yo creo, y con todo respeto a la profesora y sus opiniones que me parecen muy importantes, los propietarios de armas no somos violentos por defendernos. No podemos decir que la tenencia de armas es una causal de violencia y que entre más rigurosos seamos con los propietarios de armas, mayor tenderemos hacia una cultura de paz, porque los propietarios de armas no son los que accionan la violencia, solo se defienden en caso de que haya una agresión. La legítima defensa no es hacer justicia por sus propias manos, eso es otra cosa, y lo segundo es un delito. Entonces, pero sí estamos todos de acuerdo de que tiene que haber regulación. Eso ya se debatió en la Asamblea. Tenemos una ley que fue debatida por 10 años y los controles que tenemos hoy en día fueron producto de esos debates intensos que se dieron durante 10 años. Y hoy en día
en la Asamblea estamos discutiendo una reforma adicional y ya incluso ahí dieron, los funcionarios del Ministerio de Seguridad dieron estadísticas de armas hurtadas, de armas, y ahí revelaron que la gran mayoría de los oficios que llegan del Ministerio Público preguntando de quién es esa arma que decomisamos son de armas que no tienen registro, o sea, armas de contrabando, armas ilegales. Así que yo creo que la problemática no está del lado de los propietarios de armas, que ya fue confirmado por el Ministerio de Seguridad, pero si se llega a levantar la veda, que esperamos sea muy pronto, por la seguridad de todos, estamos de acuerdo de que hay que cumplir los controles y evaluar siempre, constantemente, para ver si las regulaciones están al día y no han quedado obsoletas. Agradecemos a Isaac Brauerman. Vamos entonces a un nuevo cambio para publicidad. Cuando estemos de vuelta queremos hablar de seguridad ciudadana, ahondar un poco más en esto de los acuerdos de pena y de una reingeniería en la Policía Nacional. Mucho se habla de esto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Les decimos a la vuelta. Volvemos. Pronto regresamos con Tú Decides. Estamos de vuelta con Tú Decides. Bueno, seguimos abordando este programa dedicado a la inseguridad. Es que la inseguridad es tan amplia que yo creo que se nos van a quedar aspectos por fuera, pero el que no se nos puede quedar por fuera y que para mí es el más importante es la violencia. La violencia en las calles, la violencia doméstica. Hasta hace poco el Observatorio de Seguridad, lo hablamos, dice que lo que más preocupa a los panameños es el robo, los hurtos. Muchas más personas hoy son víctimas de esto. Se sienten inseguras después de las 6 de la tarde, se sienten inseguras en el transporte público, hay más confianza respecto al metro, respecto a estos sistemas de transporte guiados por plataformas. ¿Cuáles son los planes específicos en este sentido, don Severino Mejía, para esta administración y cuál es su apreciación al respecto? Bueno, cuando se desarrollaron los 125 puntos del plan de acción del gobierno del presidente Laurentino Cortizo, en uno de los ejes, Estado de Derecho, se habló de los 3 ejes fundamentales que deben ser la hoja de ruta en la gestión de la seguridad, que es la prevención, la represión y la resocialización. Se le dio un mayor énfasis en el tema de prevención para anticiparse a la posibilidad que la fábrica que produce delincuentes no tenga los insumos, es decir, aquellos jóvenes de alto riesgo que puedan transitar de una situación crítica, entrar a esa fábrica y salir convertido en un pandillero. Esa es la tarea principal, por eso la política criminológica. Hay que reconocer, y no podemos llamarnos a engaño, que la violencia se ha disparado. Esto no es una percepción, es una realidad de perogrullo. Por lo tanto, y aun cuando sea violencia homicida, producto de las rencillas entre las pandillas, tenemos que poner atención, porque aunque sea una vida, esa vida o ese homicidio cuenta. Y es preocupante de que no se le dé la connotación que se le debe dar. Por ejemplo, hoy escribía en Twitter de que el Servicio Nacional Aeronaval incautó 3 toneladas. No me extrañaría que aparezcan asesinatos a partir de este momento. Es una constante, es un hecho. Y esto nos indica de que hay problemas de enfrentamiento entre estas bandas por espacio territorial, por el microtráfico, que es lo que nosotros vemos diariamente y que genera la alta expectativa ciudadana de lo que está ocurriendo. Aun cuando lo que más afecta al ciudadano común es el hurto, el robo, la violencia doméstica y la violación carnal. El proceso de transición, la gente no entiende y piensa que en 100 días, y no es excusa, ojo, no es excusa, pero hay que explicar un poco que de por sí la seguridad es un problema complejo, no es fácil y pensar de que se va a resolver de la noche a la mañana, inclusive adoptando la política criminológica. En 5 años va a tomar un tiempo porque la idea es estabilizar la actividad delictiva con tendencia hacia la baja. Lo importante es medir el resultado de la aplicación de la política en sus 7 ejes rectores. Como decía, ese periodo de transición, de ajuste de los funcionarios, tanto de la Policía Nacional y del propio ministro, permitió que la delincuencia siguiera haciendo de alguna manera, con esa velocidad de marcha con que actuaban, se sintieron libres de seguir atacando al ciudadano. Pero las cosas hay que reconocerlas, ya la policía está
controlando el hecho. La mayoría de los homicidas que han sido grabados en las noticias ya han sido capturados. Y eso definitivamente debe ir bajando la tensión ciudadana, que definitivamente es preocupante. Porque en estos últimos meses hubo como un disparo de las estadísticas a nivel de así. homicidios y eso no dejó de preocuparnos. O sea, que Claro. es un poco, probablemente yo puedo ponerme en el lugar del televidente que lo escuche, usted le dice, todos los homicidios que salieron fueron capturados y la gente va a decir, oh, ¿de verdad pasó No, esto? sí, así es, así es. Lo que pasa es que tampoco se puede estar anunciando, pero la policía está haciendo su trabajo. La policía, el problema, estimada periodista, es que aquí en Panamá siempre se ha pensado que la gestión de seguridad es policializándola. Es decir, que la policía es el actor primario o principal, sí, es un eslabón de la gestión de seguridad de la cadena. Sin embargo, por eso se habla de una política de seguridad integral, por eso se habla de la creación del Viceministerio de Prevención Integral, que es parte de la estructura organizacional del Ministerio de Seguridad. Ustedes también están hablando de la creación de una academia y no faltaron las críticas que decían, esto está como recordándonos a estrategias militares, que es que quieren volver con lo mismo, que nada de eso. La academia, buscando el buen camino, existe. Es una academia que inclusive la policía la está manejando en jóvenes de alto riesgo. Y lo que se busca es tratar, a través de disciplina, poder revertir esa conducta que tiene ese joven. Yo soy profesor en la escuela de oficiales y a mí me ha tocado tener alumnos cadetes de primer año que vienen de esa academia. ¿Qué significa? Que funciona. Okay. Aquí la mayoría de estos jóvenes vienen de hogares degradados o disfuncionales que no tienen ningún referente. Su madre, pobrecita, se para a las 3 para llegar a las 10 de la noche y el papá está privado de libertad. No podemos esperar un resultado de un proyecto de hombre o mujer que va a ser bien parte de la sociedad. Yo sí quería corregir algo que se había dicho, el tema de la pobreza. Ser pobre no significa ser delincuente. Hay que ponerle mucha atención. Y estamos de acuerdo. Mucho es que se ha relacionado que a nivel de pobreza los jóvenes buscan esta vía, pero estamos totalmente de acuerdo. ¿Qué piensa usted, profesora? Hay varios temas que se han tocado aquí importantes y que de repente no hay el tiempo para debatirlos ampliamente. Pero hay que admitir que en materia de prevención somos subdesarrollados. Cuando los estados no han ido a una política criminológica con énfasis en la prevención, tenemos que ser reactivos. Y es lo que está ocurriendo y ha ocurrido históricamente. Nosotros hemos visto que de un gobierno a otro hay una improvisación. Cada uno se apunta en un tema, por ejemplo, mano amiga, mano dura, mano, decía una exministra, hasta mano peluda. O sea, cada uno se la inventa, calle segura, país seguro, vecinos seguros, etc. Eso nos demuestra la ausencia reiterada de una política criminológica de Estado, sostenible en el tiempo y en el espacio. Que conjugue toda la fuerza, porque si se quiere, no podríamos ser tan negativos en el sentido de que sí es cierto que existen programas para atender el tema de la droga, el tema del pandillerismo, el tema de las armas, etcétera. Pero cada uno anda por su lado. Incluso el mismo sistema penal, cada uno acciona por su parte. Cuando debe haber una armónica colaboración y una sintonía para el tema. Y ellos son parte de una política criminológica. Yo me apunto más en un tema de política criminológica que un sistema de seguridad, porque tenemos que ver también el eje de la salud mental, de la salud emocional. Ahí entra el Ministerio de Salud, tiene mucho que ver con el tema de la farmacodependencia. Obviamente, la pobreza por sí sola no determina el delito, sino, imagínense, hay una cantidad de gente pobre que busca otros mecanismos de defensa. Bueno, y prueba de acciona eso de otra está forma. que lo he visto en las estadísticas. Nicaragua, que es un país que se Así dice es. que es uno de los más pobres de Centroamérica, tiene mucha seguridad. ¿Cómo Así lo es. han hecho ellos? Hay que ver qué medidas han Así es. implementado. Me parece muy curioso y muy atinado este ejemplo, porque habitualmente se habla de que es un país pobre, pero Claro. es seguro. Una política criminológica tiene que ser, mire, oportuna en cuanto a la prevención. El Estado tiene que ser oportuno en cuanto a la prevención. Tiene que ser riguroso en cuanto a la sanción y tiene que ser efectivo en la rehabilitación de la conducta. O sea, lograr la reinserción del que ha caído en el delito de manera útil a la sociedad. Entonces nosotros tenemos aquí, que yo lo puedo decir con toda la autoridad, porque nosotros laboramos 11 años en el tutelar de menores, que muchos chicos que nos encontramos hoy en las celdas de adultos pasaron en alguna vez, hicieron un llamado a las puertas de una administración de justicia minoril. Y nos dicen hoy día, si a mí me hubiesen atendido en aquella oportunidad no estaría aquí.
Y eso nosotros lo hemos vivido y lo podemos comprobar. ¿Qué quiere decir eso? Que el proceso en que llega un chico a una pandilla no es de la noche a la mañana. No es que se levanta, sino que se levanta del piso, porque a veces no tienen ni la cama donde dormir. Estos chicos llegan en un proceso. Para rescatarlos de ahí es muy difícil. El que llega a ser parte de un grupo pandilleril es muy difícil rescatarlo, porque hay otros esquemas. Mire, las pandillas son una subcultura emergente, emergen de la necesidad, de las carencias, de una vida y un ambiente hostil que les acompaña. Entonces, eso es muy difícil. Mejor es nosotros secuestrar a esos jóvenes a través de la educación, del deporte, socialmente, ¿verdad?, que tenerlos que rescatar de un grupo pandilleril, que eso no va a ser posible. Bueno, pero hay unos que dicen mucha prevención y todos los gobiernos lo hacen y un trato más suave a los menores, y la verdad es que muchos de los robos de estos que usted nos alertaba, que precisamente es lo que más preocupa a la ciudadanía, los robos y los hurtos, son hechos por menores de edad. ¿Qué piensa usted en este sentido? ¿Qué tratamiento darle a los menores de edad? Bueno, miren, nosotros aquí, a diferencia de la profesora y el licenciado Mejía, que son expertos académicos en el tema, nosotros aquí representamos la posición de las víctimas, ¿verdad? Yo soy muy partidario de que la base para tener seguridad es una buena educación. Ese para mí, mi experiencia, habiendo vivido en otro país, en un país como México, que también tiene un serio problema de delincuencia, y yo que viví de primera mano los narcocarteles y pude ver esa violencia que hay allá, yo pienso que la educación es lo más importante. Yo vi en campaña del presidente Cortizo que ellos entablaron la educación como la estrella y que era la base de toda la propuesta de gobierno, lo cual me parece muy acertado. Nosotros vemos en Panamá que el sistema educativo tiene muchísimas falencias, y esos niños y jóvenes, adolescentes, que cuando están creciendo en esa etapa de su vida, no tienen el acceso a una buena educación, y por ende cuando van al ámbito, a la esfera laboral, no tienen esas oportunidades. Entonces en su mente, quizás poco ilustrada, y no por culpa de ellos, ven que el camino entonces que les queda para poder sobrevivir, para tener una oportunidad, para tener dinero y poder pues conseguir el sustento familiar, es la delincuencia. Entonces, de salida yo creo que tenemos que revisar todo el sistema educativo y ver que a todo panameño, a todo ciudadano, desde joven, desde niño, se tenga acceso a una buena educación. Aparte está el tema que mencionan sobre la prevención. Yo pienso que la estrategia de seguridad debe ir de la mano entre prevención y represión también, porque la prevención no siempre funciona. Podemos tener un programa de prevención exitoso, que puede ser de 80%, pero siempre va a haber un 20%, ojalá sea menos, pero siempre va a haber un porcentaje de fracasos, y que van a terminar entonces delinquiendo, y ahí entonces es donde se necesita la represión, que se descuidó mucho en el gobierno anterior, porque estuvo, el programa insignia de ellos era Barrios Seguros, y que en realidad fue un rotundo fracaso, nada más terminando con el 25% de sus reclutados supuestamente insertados en el mercado laboral, y esa inserción era en gran parte en las planillas del Estado. Claro. Entonces, no podemos, yo soy partidario también de que los programas de prevención, pero orientados a la parte social, no deben ser liderados por el Ministerio de Seguridad Pública, sino deben ser pues, liderados por los ministerios que les corresponde, ya sea el Ministerio de Desarrollo Social o el Ministerio de Educación. Y es el Ministerio de Seguridad Pública que debe, si bien debe ayudar y apoyar de forma periférica, digamos, esos programas, la parte medular o la función principal del Ministerio de Seguridad y de su fuerza pública es la represión del crimen. Bueno, esto va a generar que me repliquen por acá. Eso lo vamos a hacer después de este cambio para publicidad. Vamos al cambio, venimos con las conclusiones finales. Pronto regresamos con Tú Decides.
Estamos de vuelta con Tú Decides. Bueno, definitivamente la seguridad en general es un tema profundo. Necesitaríamos, yo creo que un día entero para poder abordar todas las aristas, pero hemos llegado ya a la parte final de Tú Decides. Quiero pedirles a cada uno su conclusión sobre este tema tan importante. Bueno, yo quería incluir allí el tema que abordaba acá el joven, en cuanto a la prevención, dónde debe estar. Yo creo que lo que hace más económico el tema de la prevención es que la plataforma sobre la cual debe levantarse esa prevención, esos programas y esos proyectos son la familia, la escuela, la comunidad, y ya la plataforma está. Todos estos ministerios, salud, MIDE, las universidades, empresas privadas y todos tienen que sumarse a ese esfuerzo. Yo diría finalmente que el Estado, con valentía y decisión, fuera de todo concepto político y emocional, debe acoger el clamor que tiene la ciudadanía en cuanto a la seguridad, a la inseguridad, porque este es un sentimiento que funciona de diferentes formas en cada individuo. Sin seguridad no hay producción, no hay competencia, la gente se atrasa y al final de cuentas el Estado no se desarrolla. O sea, eso es un obstáculo al desarrollo de los pueblos. Entonces nos apuntamos hacia una política criminológica de Estado, integral, sostenida en el tiempo y en el espacio, con la participación ciudadana y con un enfoque pues bien democrático. Severino Mejía, prevención con represión, ¿cómo lo ve usted? Los tres factores, prevención, represión y resocialización, tienen que ser simétricos. No es que uno tiene que tener más músculo que el otro, tienen que ser simétricos. Sí creo importante señalar que este evento de la articulación que debe haber en la prevención nunca se dio. Siempre se policializó el tema de la seguridad. Y el ciudadano hoy día dice, quiero más policía. Sí, está bien, para sentirse seguro, cree que teniendo el policía enfrente va a estar seguro, cuando es imposible que haya 4 millones de policías detrás. Inclusive, la seguridad debe empezar por uno mismo. Por uno mismo, en el hogar, los padres de familia que me están viendo, orientar bien a sus hijos, estar pendientes de sus hijos, que llevan, que traen, todos los detalles del celular, la tecnología, los millennials. Estos niños saben más que uno de tecnología y uno no se da por enterado de que está siendo contaminado. Así que es importante que, como dice la profesora, la educación más los valores, ese binomio es importante para encontrar una familia bien sosegada, una familia que va a producir proyectos de hombres y mujeres. La seguridad no es un tema sencillo, va a tomar tiempo, pero sin lugar a duda, la hoja de ruta que está establecida en el gobierno actual, sin lugar a duda, tiene que dar un golpe de timón para no llegar a los mismos resultados que siempre hemos llegado. Cada gobierno, y no es justo decir que no hicieron nada, pero no llegaron a la política criminológica, que es la que va a definir el verdadero derrotero, midiendo su gestión para mitigar un poco. No estoy diciendo desaparecer, es difícil. Ni en los Estados Unidos, que hay de más 4 millones de privados de libertad, se puede resolver el problema. Pero sí generar ese estado de confianza a la cual toda la sociedad tiene derecho. Y que ojalá se concrete, que es la expectativa de todos. Su conclusión final, Isaac. Bueno, hemos visto que lo complejo que es el tema de la seguridad y bueno, cuántas ideas y cuántos diferentes caminos puede tomar el Estado para atacar ese problema. Nosotros como representación de la ciudadanía, pues por lo menos sí pedimos que finalmente no se siga dejando a la víctima en estado de indefensión mientras todas estas políticas y estas nuevas regulaciones entran en vigor y se van desarrollando estos programas sociales y los programas de prevención, porque ya lo acabamos de escuchar aquí, y en una hora pues todavía queda muchísimo más por discutir, por debatir. Y mientras tanto, pues es la ciudadanía que está pagando los platos rotos, ¿no? Es la ciudadanía que está todo el día viendo cómo hace para recuperar el dinero que le robaron o el familiar que le mataron para robarle. Así que yo creo que este tema de la indefensión debe de atacarse de una vez por todas y valoro mucho las propuestas que han presentado aquí los otros panelistas. Yo sí quiero decir que estoy de acuerdo con la academia. Yo sí estoy de acuerdo con la academia. La disciplina es muy importante y sí creo que es una buena
alternativa para aquellos jóvenes en riesgo social. Bueno, la verdad que para mí ha sido un placer tener a estos panelistas. Yo creo que fue bien elegido el panel de lujo porque hemos tenido las aristas desde toda perspectiva. Me encanta recibirlos en Tú Decides. Con esto también esperamos como canal hacer un aporte a la sociedad para que usted también abra su mente y vea qué es lo que está ocurriendo en su país y cómo pudiese abordarse con esta serie de ideas vertidas en Hoy Tú Decides, Inseguridad en Panamá. Nos vemos entonces en un próximo programa. Que pasen todos buenas noches.